Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Ana Paula Diniz Santos, quien es abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo. Ha sido asesor del viejo Consejo Supremo Electoral. Estuvo en el equipo jurídico cuando nació el municipio Chacao. En fin, tiene una gran experiencia en este ámbito del derecho administrativo también. Bueno, en la segunda parte estaremos conversando con el diputado Biagio Pilieri, de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Yaracuy, del Partido Convergencia, partido regional. Así que bueno, te damos la bienvenida, Ana Paula. Gracias por venir. Gracias. Bueno, Ana Paula, está el proceso en marcha para la selección del nuevo Consejo Nacional Electoral. Y tú has tenido que ver con la actividad electoral. Así es. Me gustaría una opinión tuya porque además entiendo que te postulaste. Sí, estoy postulada, ya apareció en la lista de preseleccionados en la prensa y estamos ya prácticamente en la recta final del proceso. Bueno, es importante resaltar que estas postulaciones son por la sociedad civil. Yo quiero hacer mucho énfasis en ese tema porque no es solamente un aspecto político, sino un aspecto social. El aspecto de que son esas organizaciones las que nos están postulando para que haya un organismo electoral imparcial, transparente, generar confianza, generar imparcialidad y despartización, es decir, de alguna manera tratar de que este Consejo Nacional Electoral esté fuera de esta disyuntiva política y estas discusiones políticas que permanentemente tenemos. Yo tengo fe que los diputados de la Asamblea Nacional tengan la madurez política para llegar a un acuerdo, porque la ley establece un acuerdo de las 2/3 partes para designar a los nuevos rectores. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves en este momento? Yo veo la perspectiva más o menos, yo tengo mucha confianza y mucha fe en la madurez política. Yo espero que la oposición y el chavismo, por ejemplo, en mi caso, las postulaciones son de ambos bandos. Es decir, yo tengo, ¿Tú tienes postulaciones del chavismo y de la oposición? Yo tengo postulaciones del chavismo y tengo postulaciones de la oposición. Tengo postulaciones, por ejemplo, de consejos comunales del municipio de Chacao, tengo postulaciones de frentes de campesinos, tengo postulaciones de consejos comunales indígenas, consejos comunales variados de distintas áreas sociales, tengo frentes de trabajadores. Entonces yo creo que es interesante que la Asamblea tome en cuenta, porque a pesar que es una decisión política, es una decisión de la sociedad civil, porque estos 3 representantes, rectores principales, van a ser y suplentes de la sociedad civil. Ahora, ¿qué te propones tú como integrante del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuáles serían las iniciativas que tú promoverías en caso de que la Asamblea Nacional llegue a ese acuerdo, o el TCJ si la Asamblea no se pone de acuerdo? Sí, no se pone de acuerdo. Bueno, yo lo primero que hice cuando hicimos la entrevista, porque hubo una fase de entrevista en la Asamblea Nacional con el Comité de Postulaciones Electorales, fue entregar una propuesta institucional, porque yo creo que todos los que somos aspirantes debemos hacer una propuesta institucional. La Constitución establece a cualquier aspirante a la Asamblea Nacional o a cualquier cargo que presente una propuesta. Yo presenté una propuesta institucional. Creo que viene una nueva etapa para el CNE, una etapa de profundización de la democracia participativa y protagónica, y creo que es interesante analizar que estos rectores no son solamente unos rectores a corto plazo, son rectores que van a estar 7 años. Entonces van a estar en el proceso de las parlamentarias, en el proceso de gobernadores, en el proceso de alcaldes y otros procesos importantes. Bueno, las presidenciales. Incluso la del 2019, que son las presidenciales. Entonces es interesante que recobremos la confianza, que una parte del país que probablemente pensaría o con alguna fórmula se ha tratado de decir que el CNE no es confiable. Yo creo que eso tenemos que rescatarlo. Rescatar para esa parte del país que el CNE sí es confiable, que el sistema automatizado es un sistema que se puede profundizar, que se puede mejorar y que se puede además tener un Consejo Nacional Electoral sin partidos políticos, aunque somos de alguna manera partícipes en elecciones políticas. Otras propuestas que yo tengo es el acompañamiento técnico a la sociedad civil, porque el Consejo Nacional Electoral tiene muchas competencias, entre esas el ejercicio de los poderes públicos, por supuesto la elección de presidentes, asambleas, parroquias, municipios también. Participa en la elección de gremios y colegios profesionales y además de la sociedad civil.
hay sentencias ya de la sala electoral incluso donde se ha determinado consejos comunales paralelos y ya la sala electoral ha exhortado al CNE a que participe como apoyo técnico a esas elecciones que son para mí tan importantes como las elecciones nacionales. Por supuesto. Ahora, con respecto a tu militancia política, ¿la has tenido en algún momento? ¿Eres independiente? Es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Sí, es bueno que la gente lo sepa. Yo soy independiente, no he tenido militancia política. Mi trabajo esencialmente es un trabajo social. Yo me dedico esencialmente a trabajar con las organizaciones sociales, muchas de las cuales me postularon. Y he tenido, por supuesto, cercanía con la política. En algunos casos yo fui la que interpuso el recurso de nulidad de las elecciones del Estado Amazonas. Entonces he estado muy cerca, por supuesto, de los políticos, siempre, porque mi ejercicio como profesional del derecho administrativo y constitucional lo permite. Ahora, también está el tema de la polarización en el país. Y este debate sobre el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, revela en alguna medida lo polarizado que estamos, porque hay sectores que no tienen confianza en el CNE y por supuesto tienen una postura crítica con el gobierno. Y hay sectores que apoyan al gobierno y confían ciegamente en el CNE. ¿Cómo hacer para que esa confianza vaya más allá de la polarización? Yo creo que una de las cosas importantes es hacer lo que establece la ley. Este comité de postulaciones debe evaluar quiénes están postulando y en este caso, reitero, es la sociedad civil. Por lo tanto, debe irse más allá de la polarización política, evaluar el perfil, la credencial de ese postulado y yo creo que se puede lograr ir más allá de eso y lograr un acuerdo que más allá es la materialización de la política, porque realmente decide la Asamblea, pero la evaluación de este comité tiene que haber sido del perfil de cada postulado. ¿Y cómo es ese interrogatorio? ¿Cómo es la evaluación, la entrevista? ¿Y se puede decir algo? Sí, yo creo que se puede decir sin ningún problema. Algunas de las preguntas que se hizo en el comité del grupo que me tocó a mí, ¿por qué tú quieres ser rectora del CNE? Bueno, yo, como lo acabo de decir, yo no quiero ser rectora del CNE, la sociedad civil quiere que yo sea rectora del CNE, pues son organizaciones sociales las que están postulando, es la sociedad civil la que está postulando, por eso es importante reiterar ese tema, que no es solamente un aspecto personal o político de algún partido, sino es un aspecto de la sociedad que necesita rectores imparciales. Ajá, ¿y qué otra cosa te preguntaron, Ana Paula? Algunas otras cosas, ¿qué propuesta tenía para el CNE? Efectivamente, yo incluso dejé una propuesta por escrito de cuáles eran las 9 etapas que yo considero que tiene el CNE, porque con toda esta directiva política, con todas estas discusiones políticas, con las coyunturas políticas, el CNE pareciera que solo se ocupa de las elecciones nacionales, estadales o municipales, cuando tiene otras competencias, como te decía, competencias para los gremios y escuelas profesionales, los colegios profesionales, la sociedad civil, cómo apoyamos a la sociedad civil, que es un tema muy importante también para este nuevo proyecto constitucional de una democracia participativa y protagónica. Hay un tema que está también en el tapete a propósito de la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral y es el financiamiento a la actividad política. ¿Cuál es tu posición con respecto a lo que dice la Constitución? Yo siento que nosotros, bueno, es una opinión personal, pues me permito darla, yo creo que nos equivocamos cuando en ese momento prohibimos el financiamiento público. También había una coyuntura, un contexto que de rechazo a los partidos políticos y por supuesto rechazo a que el Estado financiara, pero después parece que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. No sé cuál es tu opinión. Yo creo que hubo una coyuntura política en ese momento antipartido. Entonces trajo como consecuencia que los constituyentes, incluyéndote a ti seguramente, pensaran en ese momento que no era conveniente el financiamiento por parte del Estado. Pero hay experiencias en otros países donde efectivamente, y en Venezuela también lo hubo, donde se debe permitir, porque además hay mayor transparencia. Se puede revisar mucho mejor la transparencia de esos recursos. Vamos a ver si creo que el Consejo Nacional Electoral tiene entre sus propuestas revisar el financiamiento de las organizaciones políticas. Claro, tiene que haber un cambio constitucional allí. Tiene que haber un cambio constitucional, por supuesto, pero yo creo que son aspectos, habría que darse, y yo creo que son aspectos que hay que discutirlos. Yo creo que abiertamente, sin ningún problema. Yo creo que no podemos, eso de antipartido también nos hizo mucho daño. Yo creo que esa etapa de Venezuela también
pudo haber sido un poco perjudicial, porque ahora estamos fortaleciendo tal vez algunos partidos políticos. Si hablamos del gobierno, está fortaleciendo el PSUV. Si hablamos de la oposición, están fortaleciéndose los partidos políticos. Yo creo que lo más importante es la transparencia y que se pueda rendir cuentas. Para eso está la Comisión de Partidos Políticos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde tienes más apoyo, en el chavismo o en la oposición? Mire, yo creo que el apoyo es de la organización social. Yo creo que el chavismo y en la oposición debe tener como fin un nuevo CNE, un CNE imparcial que genere confianza, que genere el secreto del voto, que efectivamente lo es, y que nuevos rectores o personas como yo podemos hacer un buen trabajo. ¿Qué opinas de la postulación de Sandra Ublitas y de Tibisay Lucena? Bueno, efectivamente Sandra Ublitas y Tibisay Lucena tienen derecho a postularse porque la ley lo establece en el artículo 8 de la Ley del Poder Electoral. Ahora, la evaluación que se le hará a Sandra Ublitas y a Tibisay Lucena corresponde a la Asamblea Nacional, pero ellas tienen derecho a postularse como me postulé yo. También hay un tema y es el de las políticas que se deben promover para que la gente participe, más allá del voto como tal. ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral para que la gente, por ejemplo, participe en los consejos comunales, para que la gente participe en las elecciones gremiales, como tú lo señalas? En este momento hay mucha inquietud con el tema de la inscripción para los nuevos votantes. Bueno, se interrumpió por la Navidad y imagino que en enero se retoma, como se ha dicho, ¿no? Por eso yo decía la importancia, y yo hice mucho énfasis en la entrevista en la Asamblea Nacional, de la nueva etapa del CNE, porque pareciera que el CNE solamente está concentrado en las competencias electorales de los poderes públicos, pero resulta que el CNE debe venir en una nueva etapa donde apoye técnicamente, porque si hemos apoyado técnicamente a partidos políticos en elecciones primarias, en elecciones internas, nosotros deberíamos apoyar también a la sociedad civil en sus elecciones internas, en los consejos comunales, en el nuevo poder popular. Yo creo que es una tarea por hacer. Incluso considero en las propuestas que yo presento que se debe revisar legislación en materia electoral, materia de referendo revocatorio, todo lo que se refiere a quién va a cubrir esa vacante. Por ejemplo, cuando tú haces un referendo revocatorio, que otros países como Colombia lo tienen. Hay muchas materias pendientes del CNE para regular. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuaremos conversando con Ana Paula Diniz, quien se ha postulado para el Consejo Nacional Electoral. Ya venimos.